Hola, bienvenidos a un tutorial de anatomía más. En este vamos a hablar de algunas variantes de las articulaciones fibrosas, específicamente de la morfología de las suturas, porque en la terminología 2019 cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, previamente la morfología de este tipo de suturas se consideraba de forma sin distinción como dentadas. Sin embargo, algunas cosas cambiaron. Por ejemplo, en este caso tenemos la articulación frontoparietal, y esta articulación frontoparietal actualmente, si bien sigue siendo una articulación fibrosa, ya no es una sutura dentada, se conoce con el nombre de sutura limbosa. ¿Y por qué limbosa? Es un nombre extraño. Es porque existe un cierto grado de sobrelape entre el hueso frontal y el parietal. Aquí hay un parietal y tenemos la superficie dentada que enfrenta al hueso frontal y está ligeramente inclinada. Hay un cierto grado de sobrelape, que es distinto de lo que pasa en la superficie donde articula con el otro parietal, que aquí se puede ver que los dientes que logran que se traben un hueso con el otro sean bastante notorios y en un plano bastante definido, casi vertical. Se entiende bastante bien eso. Pero acá tenemos que existe este cierto grado de inclinación que permite que, si bien hay interbloqueo entre estos dientes, hay un plano inclinado que hace que esta sutura sea un poco más que solamente dentada, limbosa. La otra sutura que cambia en su clasificación es la sutura escamosa, que en la terminología 2 aparece con el nombre de sutura plana o escamosa. Plana o escamosa vienen a ser lo mismo, y aquí la articulación entre el hueso temporal y el hueso parietal es una articulación fibrosa, subtipo sutura, en este caso escamosa o plana, según el criterio de la terminología que estamos explorando ahora. Entonces tenemos plana, dentada, limbosa, y vamos a tener también serrata. ¿Cuál es una articulación fibrosa subtipa sutura y de morfología serrata? Esta, donde los dientecitos que logran el bloqueo entre las superficies articulares son más pequeños, son mucho más finos. Por lo tanto, esta es una sutura serrata, y esta de aquí, la interparietal, es una sutura dentada. Diferencias morfológicas propias de ellas. Las otras siguen siendo el mismo nombre: esquindilesis para la articulación esfenobomeriana, que vamos a poder ver ahí, donde tenemos al vómer con sus dos alas que se separan para recibir a la cresta occipital, a la cresta esfenoidal, que articula entre las dos alas del vómer y que adicionalmente forma canales. Pero una esquindilesis se caracteriza porque hay dos láminas óseas que se separan para recibir una cresta y generar la articulación, en este caso, entre el vómer y el esfenoides. Vómer y esfenoides. Eso es lo que podemos ver en ese aspecto, con algunas diferencias de la clasificación de suturas y su morfología. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got some